Hola amigos, les habla Gustavo Contreras de Ministerio Saeta para darles la bienvenida a nuestro programa Sábado o Domingo, una historia del cambio del día sagrado, en que estudiaremos un asunto que ha sido debatido por siglos, a saber, la práctica cristiana de la observancia del Día del Señor. ¿Cuál es el verdadero día de reposo para el creyente moderno? Borroso al comienzo, establecido después, el domingo, que desplazó al sábado como nuevo día de adoración, será examinado a la luz de la mejor información histórica disponible. Así presentamos Sábado o Domingo, una historia del cambio del día sagrado. Analizaremos historia, buscaremos razones del cambio y definiremos si es válido sostener hoy la vigencia de un tiempo sagrado semanal. Hoy nuestro 11º tema de estudio es Jesús y una advertencia sobre el sábado. Este estudio del material sabático de los evangelios no puede concluir sin una consideración especial a una advertencia que se relaciona con el sábado y que Cristo dio a sus discípulos al predecir la destrucción de Jerusalén. Orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. En griego es medé sabato, según cuenta Mateo capítulo 24, versículo 20. Varias interpretaciones se han presentado para explicar la razón de la singular advertencia de Cristo. La huida en sábado podría verse obstaculizada, por ejemplo, por los siguientes varios motivos. 1. Por las puertas cerradas de la ciudad. O 2. Por un estado de ánimo psicológicamente adverso a la fuga. O 3. Por el rechazo por parte de los observadores estrictos para ayudar a los que están en necesidad. O 4, por el temor de quebrantar las regulaciones rabínicas que permitían solo un corto viaje en sábado de menos de 1 kilómetro. O 5, por la ira de los judíos fanáticos, furiosos al ver a gentes abandonando la ciudad o ante una supuesta profanación del sábado. Algunos argumentan, sin embargo, que dado que las palabras ni en sábado se omiten en Marcos 13:18, si leemos el texto de Marcos, allí efectivamente no se menciona esta advertencia de Jesús respecto del sábado. Dice acá, Marcos 13:18, orad pues que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación. Que entonces estas palabras ni en sábado representarían una interpolación judeo-cristiana posterior. Así opina Willy Rordorf, aquel estudioso que produjo un libro impactante sobre la historia del domingo, en los orígenes de la iglesia cristiana. Bien, este autor en la página 68 dice lo siguiente. El texto de Mateo 24:20 es una versión expandida secundaria de Marcos 13:18, donde no hay mención del sábado. Lucas ha omitido el versículo completo que claramente lo ofendía. Notemos el concepto de Rordorf acerca de este tema, de la advertencia de Jesús de orar para no verse necesitados de huir en sábado. Las palabras medé sabato, o sea, ni en sábado, de Mateo 24:20, se han introducido, según este autor, desde otra tradición, y se dice que esta expansión deriva de círculos judeocristianos estrictos en su observancia de la ley. Es el caso del autor Cotton, él cree así. Pero el temor de violar la santidad del sábado al huir en ese día, y él se pregunta, aún en peligro de muerte, parece ir más allá de lo que sabemos de otras fuentes acerca de la estrictez con que los judeocristianos observaban la ley. Es más probable que la adición medé sabato, o sea, ni en sábado, de Mateo 24:20, o aún el versículo entero, dice Rordorf, derive de un medio ambiente judío tardío. ¿Quizá macabeo? Pregunta él. Es decir, a la hora de mirar el origen de esta expresión, supuestamente habría provenido de alguna generación muy antigua, o macabea, dice él, solamente que nos preguntamos que los macabeos hicieron exactamente lo contrario. Ellos tomaron un voto de usar el sábado para sus necesidades guerreras. En este caso Jesús hace la inversa. Orad para que
vuestra huida no sea en sábado, para que no se vean obligados en tiempo de guerra a usar ese día. Bien, aún concediendo tal posibilidad, esto es la adición en Mateo, el hecho es que el interpolador, supuestamente, consideró el sábado como vinculante en el momento de su escritura. Eso es lo que importa. Teniendo en cuenta, sin embargo, el respeto de Mateo por las instituciones judías y la composición judeo-cristiana de sus lectores, no parece haber ninguna razón para cuestionar la autenticidad de la frase. Recordemos, en el caso de Mateo, leemos algunos textos que efectivamente él respetaba todas las instituciones judías y lógicamente valoraba la composición hebrea de sus lectores. Dice, por ejemplo, en Mateo capítulo 5, versículo 18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y los lectores a quienes iba dirigido el Evangelio, esto es, judeo-cristianos, ellos valoraban escuchar y leer estas cosas. Otro tanto miramos en el capítulo 10 de Mateo, versículo 6. Sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Nuevamente a un lector judío cristiano le agradaba leer la mención de parte de Jesús del valor que le atribuía a la casa perdida de Israel. O el versículo 23 del mismo capítulo 10, donde dice, cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel nuevamente, antes que venga el Hijo del Hombre. Miremos también en el mismo libro de Mateo, capítulo 23, el versículo 3, que dice, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Esto es, los líderes de la nación. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. O el versículo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. En fin, unas plantas citadas. Y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Al lector judeo cristiano le agradaba escuchar estas palabras del énfasis que su Señor pone sobre la ley y lo más importante, en fin, al extraer lo más importante de la ley cuando dice justicia, misericordia y fe. Por lo tanto, Mateo se convierte en un escritor agradable para el público al cual el Evangelio iba dirigido. Gente que respetaba las instituciones judías, lectores hebreos, y consecuentemente al decir Jesús que oraran para no huir en sábado, un lector judío pues agradaba de escuchar esas cosas también, por el valor que el judío cristiano le atribuía al sábado. Bien, la omisión de Marcos, en el capítulo 13-18 que hemos leído, se podría explicar por el hecho de que estaba escribiendo a un público diferente, no obstaculizado por las restricciones judías, y por lo tanto no había necesidad de retener la referencia de Cristo de viajar o de huir en sábado. Hay otros autores que creen que este pasaje refleja la incertidumbre con respecto al precepto del sábado de parte de la comunidad judeo-cristiana que estaba tratando de resolver el problema del sábado, esto es, de sacárselo de encima, ya que estaban supuestamente guardando el domingo, pero que aún no había abandonado su observancia. Así opina el autor Corrado Mosna. Y esto porque se interpreta que la orden orad que vuestra huida no sea en sábado, Mateo 24:20, se refiere a la prohibición rabínica de viajar más allá de un camino de sábado que medía aproximadamente 1 kilómetro y a la que Jesús no daba importancia. Orad para que no hagan esto. Él no da importancia, pero pide a sus discípulos que respeten lo que él está diciendo. Oren para que no se vean obligados. Recordemos lo que la Mishnah dice sobre este tema. En el tratado Erubim, capítulo 4, tratado que trata tanto como el tratado Shabbat, ambos tratan sobre el sábado. En Erubim trata mayormente de la fusión, ese es el significado de la palabra Erub, es fusión de alimentos y de espacios, fusión en mucho sentido para poder vincular entre un estado y el otro y el sábado pueda moverse libremente en ellos gracias a la fusión. De allí entonces el camino de un día de reposo se podía caminar
hasta 1 kilómetro, pero si uno necesitaba caminar otro kilómetro más, tenía que fusionar el primer kilómetro con el segundo estaba prohibido, pero al fusionarlo, y para ello podía llevar una comida, hacer una oración al término de ese primer kilómetro permitido, y entonces se habilitaba así al segundo kilómetro para poder caminarlo. Entonces eso era fusionar. De eso trata entonces Eruvim, que significa fusiones. Bien, en el capítulo 4 de Eruvim dice, si uno ha salido más allá de los límites del sábado con permiso y se le dice, ya se ha hecho la cosa, él tiene 2000 codos, ya que es sábado, es 1 kilómetro, en cualquier dirección. Así que es lo que él puede caminar. Si estuviera dentro de los límites del sábado, es como si no hubiera salido, no hay problema. Dice todavía más, si uno se queda dormido en el camino y no se percata de que ha oscurecido, esto es viernes de tarde, pero ya estamos en sábado porque se ha oscurecido, tiene 2000 codos, o sea, 1 kilómetro en cualquier dirección. O sea, ya se durmió bien, ya quedó restringido a 1 kilómetro para moverse. Esa es la ley rabínica que esta gente inventó. Está claro que a los israelitas durante sus andanzas por el desierto se les prohibió recorrer largas distancias el séptimo día. Pues vamos a mirar el origen de esta interpretación rabínica de no caminar más allá de ese tiempo. Y supuestamente Jesús, al decirles orad para que no huyáis o no se sientan obligados a huir en sábado, que la relación de el camino de reposo tenía alguna conexión, que entonces Jesús se los habría dicho para evitarse esas dificultades rabínicas. Notemos conexiones un tanto extrañas. Pero leamos entonces el mandamiento que Dios les había dado con respecto a su movimiento en el sábado, en aquel sábado de Éxodo, capítulo 16, versículo 29. Leemos así. Mirad que Jehová os dio el día de reposo, o sábado, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. Notemos que a partir de allí viene esa interpretación de hasta cuánto espacio uno puede caminar en sábado, y los maestros rabinos, algunas pocas generaciones antes de Jesús, comienzan a elaborar este intrincado proceso de leyes sabáticas. Bien, este mandato hacía referencia específica a no salir del campamento en sábado a recoger maná que estaba tirado sobre la faz del desierto alrededor del campamento en los 6 días de la semana. Acordémonos, capítulo 16 de Éxodo, versículos 13-14, que dice, y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento, y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y 26, 6 días lo recogerás, mas el séptimo día es sábado, en él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no lo hallaron. Ya Dios les había dicho en el séptimo día que debían quedarse en su lugar. Sin embargo, su lugar estaba sujeto a diversa interpretación. Los editores de la Septuaginta, ellos cuando traducen del hebreo al griego, entendieron que significaba la casa de cada cual, y así es como ellos lo traducen. Leo de Éxodo 16, 29, como lo traduce la Septuaginta. Mira, porque el Señor te ha dado este día como día de reposo, por lo tanto, Él te ha dado en el sexto día el pan de 2 días. Os sentaréis cada uno de vosotros en vuestras casas, no salga nadie de su lugar el séptimo día. Bien, entonces ese lugar sería su casa. Y es lo que los judíos entendieron. Y tomando este texto, interpreta entonces que si necesitara salir, saldría, pero en un espacio de 1 kilómetro. Allí, entonces hasta ahí nomás podría salir, a menos que hiciera eruv o fusión, un proceso ceremonioso por el cual se habilitaba el segundo kilómetro, y así él podía recorrer 2 kilómetros y otros 2 para regresar. Esta idea se ve reflejada en varias traducciones modernas como Dios habla hoy, y la versión de Serafín de Eusueco cuando dice, el séptimo día cada uno debe quedarse en su casa y no salir de ella.
creemos que esas traducciones, dijimos Dios habla hoy y la versión de Serafín de Eusejo, esta porción no la traducen correctamente porque no se menciona la palabra casa en hebreo, sino estése en su lugar. Esta interpretación de permanecer en la casa no armoniza con la designación del sábado según distintas traducciones como santa convocación, asamblea sagrada, encuentro religioso, como lo presenta Levítico casi al comienzo. Levítico capítulo 23. Leemos. Y por lo tanto, quedarse en la casa en sábado, ahí hay dificultades. Dice acá, Levítico 23, 2 en adelante. Habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será reposo, santa convocación, ningún trabajo haréis. Día de sábado es de Jehová, en donde quiera que habitéis. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos, etc. Bien, nuevamente no aparece allí la idea de casa, más bien es al decir convocación, asamblea, es salir de casa para celebrar entonces lo que Dios pide. Lo más probable entonces es que su lugar, estése cada uno en su lugar, significase el campamento de los israelitas. La prohibición rabínica relativa a no desplazarse más de un camino de sábado era una norma post-exílica, esto es, desde el tiempo de Ciro o Esdras en adelante, ya desde el exilio, allí, mucho después de Esdras, comienza el proceso de crear estas normas y leyes. En vista de que Jesús ignoraba las reglas humanas, él las despreciaba en verdad, sobre la observancia del sábado. Es dudoso que hubiese respaldado esta observancia rabínica en particular, o a la inversa, que aludiera a ella subestimándola por los fanáticos judíos que objetaran la fuga de los discípulos. Entonces, como que hubiera dicho, orad para que vuestra huida no sea en sábado. Y entonces seguir en la interpretación rabínica de que el sábado tenga sus prescripciones y no caminar más de 1 kilómetro. Si ustedes caminan más de 1 kilómetro, pues están violando el mandamiento. Y Jesús no estaba para fomentar las leyes humanas, en este caso las rabínicas. Así que él no podía estar subestimándola para que la persona, el discípulo, al escuchar este planteo, ellos se confundieran con las prácticas rabínicas. Pues bien, esto es lo que traen los autores modernos para interpretar por qué Jesús dijo que oraran para no necesitar huir en sábado. Hay quienes creen que Jesús meramente reconocía los escrúpulos de conciencia de los cristianos de extracción judía por huir en sábado. Un camino de sábado no los habría alejado lo bastante para llegar a un lugar seguro. Y si ese cristiano de origen judío tenía escrúpulos, tenía pensamientos muy de respeto para con los rabinos, por lo tanto en sábado era difícil para él escapar abundantemente, por lo tanto oren para que no pase esto. Jesús con ello supuestamente le daría importancia a los rabinos y Jesús no se caracterizó por ello. De ahí que la oración para que la huida ocurriera en un día diferente. Pero incluso los rabinos reconocían que podía considerarse que salvar la vida podría justificar una huida en sábado. Miremos lo que dice la Mishnah. En Yomá, el tratado Yomá, el capítulo 8, la ley número 6, dice así. Dice asimismo Rabí Matías ben Harás, si una persona siente dolores en la garganta, se le puede dar una medicina por vía bucal en sábado, ya que hay peligro de vida. Y todo peligro de vida desplaza el sábado, o sea, lo suspende, porque está primero la vida o el peligro de vida. Estas son las razones que escribe Donald Carson, un autor que también produce un buen material acerca del domingo, acerca de la singular advertencia que da Jesús de que sus discípulos oraran para que su huida no se produjera en sábado. Escuchemos lo que Carson dice en su libro From Sabbath to Lord's Day, del sábado al día del Señor, una investigación bíblica, histórica y teológica, en la página 73 y 74. Esto dice Donald Carson. Solo Mateo conserva esta referencia al sábado. No se debe tomar en el sentido de que Jesús enseñó a sus discípulos
que cualquier tipo de viaje, incluso de escape, en sábado era incorrecto. Él nos sugiere que se abstengan de huir en sábado, pero suponiendo que huirán, los exhorta a orar para que su huida sea en otro día. Las madres lactantes, da ese ejemplo, acordémonos, esto es ejemplos humanitarios. Según él, esto tendría que ayudarnos a entender que también es algo humanitario el tratamiento del sábado allí. Bien, leamos primeramente Mateo capítulo 24, versículo 19, cuando dice: mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Notamos el interés que Jesús tiene para esta gente en ese tiempo de guerra, de peligro y de huir. Lo mismo las frecuentes lluvias de invierno y el frío, como cuenta 24:20. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno. En fin, todo ello, madres lactantes, diferencias sí, y el clima, pues traería problemas, las lluvias de invierno. Todo ello retrasaría y causarían la pérdida de vidas. Y también lo harían las regulaciones sabáticas, ya que las puertas se cerrarían, las tiendas no operarían y habría impedimentos para cualquier persona que intentara exceder la distancia de viaje permitida en el día sábado. Esa es la opinión que está dando Donald Carson y agrega más. No es legítimo deducir de este pasaje que Jesús nunca previó el abandono del sábado, la anulación del sábado. Porque hay quienes dicen, y me incluyo, que con este versículo Jesús no, más bien refuerza, hay una situación pendiente con el sábado. Y estos autores pues dicen, no hay ninguna situación pendiente, se acabó el sábado, aún que Jesús menciona allí que oren para no huir en sábado. Cuando finalmente Jerusalén cayó, los judíos que guardaban el sábado, sean cristianos o no, constituían la mayor parte de la población, por lo que las restricciones del sábado estarían por todas partes. En cualquier caso, exigir demasiado de este texto es exigir que el texto se ajuste anacrónicamente. Y uno se pregunta, ¿qué quiso decir con eso? Que uno trata de ajustarlo, y es que en el tiempo en que se escribe el Evangelio ya es anacrónico, no se está guardando el sábado, se está guardando el domingo. Es un planteo, uno de los planteos que trae este autor, que Jesús lo pudo haber dicho en el año 31, pero en el año 66, cuando se cumple la profecía con Cestio Galo, allí ya los cristianos no están guardando el sábado sino el domingo, por lo tanto es decir que el sábado es vigente, es anacrónico, supuestamente según este autor. Hay quienes ven en Mateo 24:20 una profecía compacta de una futura observancia del domingo. Su alegoría no se diferencia de la que plantea el pseudo Bernabé, texto que vamos a mirar después en el capítulo 15. Esto es que un texto literal nos lleva en alegoría a una noción supuesta, imaginaria. Miremos a ambos autores. Es el caso del comentario de Matthew Henry. Vamos a leerlo primero y luego el pseudo Bernabé. Matthew Henry, en su comentario sobre el Evangelio de Mateo, y especialmente el comentario sobre Mateo 24:20, comenta esto, dice esto. Y nos va a resultar un poco extraño escuchar este comentario de un cristiano que defiende la observancia del domingo, pero no sabe cómo hay que hacer con el sábado para poder quitarlo allí. Pero leamos el comentario. El hecho de que Cristo les pidió que oraran por este favor insinúa su propósito de dárselos. Orad para que no huyáis en sábado. Que oraran no en sábado judío, porque viajar entonces los ofendía a ellos, los judíos, que estaban enojados con los discípulos por arrancar las espigas de trigo ese día. No en el sábado cristiano. ¿Y eso qué es? Dice, orad para que no huyan en el sábado judío, porque los judíos estaban ofendidos todavía con los cristianos. Pero tampoco tengan que orar o que tengan que huir en el sábado cristiano. Hay un sábado judío y un sábado cristiano, ¿sí? Y ese sábado cristiano es el domingo. Leo otra vez. Que oraran no en sábado judío, porque viajar entonces los ofendía a ellos, a los judíos, que estaban enojados con los discípulos por arrancar las espigas de trigo ese día. No en el sábado cristiano, sería domingo, porque ser forzados a viajar ese día sería un dolor para ellos. Esto sugiere que el diseño de Cristo, que un sábado semanal,
otra vez el domingo, debe ser observado en su iglesia después de la predicación del Evangelio a todo el mundo. No leemos ninguna de las ordenanzas de la iglesia judía, que eran puramente ceremoniales, de las que Cristo jamás expresó ningún interés, porque todas iban a desaparecer, pero por el sábado a menudo mostraba preocupación. Y miremos ahora el comentario del pseudo Bernabé. Dice así, en el capítulo 15, en los versículos 8 y 9, por último, les dice en el texto del Antiguo Testamento, vuestros novilunios y vuestros sábados yo no los aguanto. Y ahora la explicación del pseudo Bernabé, mirad cómo dice, o cómo significa, no me son aceptos vuestros sábados de ahora, sino el que yo he hecho, aquel en el que, haciendo descansar todas las cosas, haré el principio de un octavo día, es decir, el principio de otro mundo. Por eso justamente nosotros celebramos también el día octavo, o sea, el domingo, con regocijo, por ser día en que también Jesús resucitó de entre los muertos y después de manifestado subió a los cielos. Es el argumento que va a dar entonces el pseudo Bernabé. El texto de Mateo 24:20 realmente no ofrece ninguna reflexión sobre la observancia del Shabbat, ya que trata exclusivamente de la huida futura. La incertidumbre no es acerca de la observancia del sábado, sino de la llegada de la gran tribulación, en que el invierno y el sábado se presentarían incidentalmente solo para posibles obstáculos. Miremos capítulo 24, el contexto del versículo 20. Bien, leemos el capítulo 24, 15 y el 21. Dice el 15, por lo tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda, y allí se refiere entonces al cerco romano, el estandarte romano que estaba a punto de ser puesto. Cuando ustedes vean eso, versículo 19, el versículo 15, y ahora el 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. Bien, esos son los posibles obstáculos que podrían presentarse. El hecho de que el sábado sea mencionado no en forma polémica, sino incidentalmente como un elemento desfavorable para una huida, implica que Cristo no previó su sustitución con otro día de adoración, sino más bien que dio por sentada su permanencia hasta después de su partida. Que oraran para que no se vean obligados a huir en sábado. Pero pasado el evento, y al haber mencionado tangencialmente la práctica del sábado, allí no hay mención de que el domingo lo reemplazara. Jesús pues no habla de ello ni los discípulos. Se puede argumentar que la afirmación tomada por sí misma apenas refleja la opinión de Cristo sobre el sábado, ya que es inconsistente con la enseñanza de Jesús acerca del valor del sábado para sostener la vida. Acordémonos de la discusión que hubo de arrancar espigas en sábado o las curaciones sabáticas en general. Bien, en todos estos casos se nos muestra el valor que Jesús le atribuye al sábado para sostener la vida, y es que está hecho para ayudar al hombre. El sábado fue hecho para el hombre, al servicio del hombre. Y en esta ocasión tendrá que serlo también. Orad para que vuestra huida no sea en sábado, porque el sábado fue hecho para el servicio del hombre. Bien, la pregunta que nos hacemos es, ¿está Cristo en este caso en realidad prohibiendo huir en sábado? Su amonestación es orar por las condiciones favorables para una huida. El invierno y el sábado se presentan simplemente como circunstancias externas que podrían interferir con una huida apresurada. Cristo de ninguna manera da a entender que huir en invierno o en sábado fuera ilegal. Él solo expresa su interés compasivo por sus seguidores, quienes podrían verse obstaculizados en su huida por estos elementos adversos. Las consideraciones sobre la difícil situación de las mujeres embarazadas o lactantes, así como las dificultades del viaje causadas por el invierno y el sábado, recordemos versículos 19 y 20, no son valores de juicio, sino solo indicaciones de la tierna preocupación de Cristo por la fragilidad humana. Les dio la instrucción de orar para que en aquel momento de crisis no necesitaran huir en sábado, pero la implicación es que las condiciones podrían ser tales que fuera necesario huir incluso en sábado.
La confusión de una huida precipitada en sábado junto con el trajín y el temor que ello podría provocar no los pondría en armonía con la adoración, la paz y el regocijo que se requiere en la celebración del sagrado día de reposo. Desde el punto de vista de sus discípulos, Jesús ve el sábado como un tiempo inapropiado para huir. Los cristianos no solo no estarían preparados para una huida, sino que los fanáticos judíos posiblemente la obstaculizarían. De ahí que Jesús instara a sus seguidores a que oraran para que la fuga ocurriera en otro día. Miremos cómo lo va a decir el autor Guillermo Hendrickson en su comentario al Nuevo Testamento, el Evangelio según Mateo. En la página 637 leemos así: la enseñanza de Cristo acerca del sábado y su observancia, según Mateo 12:11 o Marcos 2:27, fue suficientemente generosa como para dar lugar a la huida en ese día. Vamos a ver si es cierto. Mateo 12:11. Si con estos textos uno se vería justificado para huir en sábado. 12:11. ¿Qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayera en un hoyo en sábado no le echa mano? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente es lícito hacer bien en sábado. Lógicamente es el consejo de Jesús, salven sus vidas. O Marcos 2:27, leemos también así: también les dijo, el sábado fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del sábado. Entonces el sábado si fue hecho para el hombre es para que ayude, colabore. Y una huida, uno tendría que estar preparado para que no ocurra al revés, porque psicológicamente uno podría frenarse. Al ser sábado, pues hay que adorar a Dios en quietud. Y entonces el enemigo puede aprovecharse de esa debilidad, cual es la de guardar el sábado, para evitar problemas. Cristo, por lo tanto, en esta admonición no está definiendo el comportamiento del sábado, sino simplemente exhortando a los discípulos a orar por condiciones más favorables. De hecho, la historia relatada por Josefo probó que la advertencia de Jesús fue atinada. Miremos acá, muy interesante, cómo Josefo cuenta esa situación de guerra cuando llegó el ejército romano, el de Sestio Galo, y rodeó la ciudad de Jerusalén, tal como la profecía lo anunciaba. Pero algo pasó. Miremos. Josefo, que vivió entre los años 37 y muere por cerca del año 100 de la era cristiana, escuchamos aquí el hecho de Josefo, pero resumido. Sestio Galo, gobernador de Siria, se asentó con su ejército en Gabaón a 50 estadios, o sea, 9 kilómetros de Jerusalén. Y él fue atacado por los judíos el día sábado, durante la fiesta de las cabañas, en el octubre del año 66. Sufrieron 515 bajas contra 22 bajas judías. Allí es interesante ver que los mismos judíos, ellos atacan a Sestio Galo el sábado. Y ahí se va entendiendo la razón de la advertencia de Jesús. Oren para no huir en sábado, porque cuando Sestio Galo rodeó la ciudad, si bien estaba a cierta distancia, 9 kilómetros, estos judíos furiosos y envalentonados atacan y ganan con 15 bajas romanas contra 22 bajas judías. Y por lo tanto fue breve el combate, y al regresar otra vez a sus lugares, los cristianos habrían sido sorprendidos si escapaban en ese momento casi áureo que se les presentaba. Pues los guerrilleros, los peleadores israelitas salieron a enfrentarse contra los soldados romanos. Obtuvieron victoria, sí, pero habiendo sido la refriega en sábado, pues el consejo de Jesús es: orad para que no se vean obligados a ir. En sábado traten de no ir. Y vamos a leer que es por estrategia, ya que la profecía debía cumplirse del rodeo y de la inmediata huida. Pero en esta ocasión, esta escaramuza fue casi como una trampa del enemigo de tentar al cristiano, al judío cristiano, a huir en sábado. No se dio, felizmente, porque los guerrilleros judíos volvieron rápidamente allí a ocupar sus puestos en Jerusalén ante la primera derrota de Sestio Galo. Bien, para el mes siguiente, noviembre 14,
Josefo nos cuenta que acampado Sestio Galo, luego en Escopo, avanzó hacia Jerusalén a 7 estadios. Esto es 1,5 kilómetros contra el primer cerco a 9 kilómetros de distancia. Él avanzó a una segura victoria y entonces Josefo agrega este comentario. La que Dios estorbó, victoria que Dios estorbó, pues Sestio hizo retroceder a sus soldados y desesperando de triunfar sin razón alguna, pues no le aconteció ninguna desgracia, se marchó de Jerusalén. Su inesperado retiro envalentonó a los rebeldes, que le infligieron muy grave derrota cuando noviembre 25 del año 66. No se menciona en esta segunda escaramuza de parte de Sestio Galo que él visitara Jerusalén o se acercara para un sábado. No. Entonces, en esta ocasión sí. Aquí llevó días que esta gente saliera a la calle de la protección de Jerusalén para perseguir a los soldados de Sestio Galo, porque Sestio Galo ordenó la salida rápida, pero inesperada, porque nunca se supo el motivo por el cual de una segura victoria él la desestimó y prefirió salir corriendo. Todavía Josefo agrega más acerca de esos cristianos que lograron salvar sus vidas, si bien habla de judíos en general. Tras el desastre de Sestio, describe en el libro Guerras, ambos textos que estamos leyendo se encuentran en el capítulo 19 y capítulo 20 del segundo libro de Guerras. Tras el desastre de Sestio, muchos de los notables judíos se retiraron de la ciudad, igual que se abandona un barco a punto de hundirse. Los hermanos Costóbar y Saúl, junto a Filipo, el hijo de Jásimo, que era general del campamento del rey Agripa, salieron corriendo de la ciudad y acudieron a Sestio. Hay algunos nombres de los cuales Josefo le consta que escaparon. El punto es que en esta muchedumbre de gente que logró salir simultáneamente cuando los guerrilleros judíos estaban ocupados en destruir el ejército de Sestio Galo. De hecho, destruyeron prácticamente toda una legión. El hecho de que Cristo mencione el sábado en el año 31 para el tiempo de la destrucción de Jerusalén, esto es desde el año 66 al año 70, presupone por un lado que Cristo previó la permanencia de su observancia y por otro lado todavía se observaba el sábado por los judíos cristianos cuando Mateo escribió. ¿O sería lícito suponer que el sábado vinculante para los discípulos en el año 31 ya no lo sería más para ellos en el año 66, el año del sitio de Sestio Galo? Que el sábado sería solamente para los judíos. ¿Dónde aparece la prueba de tal cambio? La desvinculación del sábado en los oyentes o lectores de Mateo. ¿Dónde está esa vinculación? Y menos la aparición de un nuevo día de adoración, porque no hay pruebas aquí en el Antiguo Testamento. Hagamos una conclusión de lo que estamos escuchando. Varias reflexiones surgen de este análisis del material del sábado de los evangelios. El amplio informe de los escritores de los evangelios sobre el conflicto entre Cristo y los fariseos acerca de la manera de guardar el sábado es indicativo, antes que nada, de la estimación seria en que se tenía el sábado tanto en los círculos judíos como en el cristianismo primitivo. Los extensos relatos de los pronunciamientos de Cristo acerca del sábado y sus actividades curativas presuponen que los cristianos primitivos participaron en debates sobre la observancia del sábado. Sin embargo, descubrimos que entendían la actitud de Jesús hacia el sábado no como un pronóstico velado de un nuevo día de adoración, sino más bien como una nueva perspectiva de la guarda del sábado. Esto consistía tanto en un nuevo significado como en una nueva manera de la observancia de ese día. El sábado empezaba a ser visto no como un tiempo de ociosidad pasiva, sino como un servicio activo y amoroso a las almas necesitadas. Acordémonos de algunos textos que hemos leído, solamente para confirmar lo que estamos escuchando. Marcos 3:4, cuando dice allí: es lícito en los días de sábado hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla, pero ellos callaban. Con esto Jesús está enseñando el valor del sábado. Si uno no acompaña a Jesús
en esa curación. Si no lo apoya, entonces está haciendo lo contrario. ¿Qué es lícito? ¿Quitar la vida o salvarla? Jesús la está salvando. Y si no lo apoyamos a Él, pues la estamos quitando. Lo mismo también en Mateo capítulo 12, versículo 7. Leemos: y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Otra actitud que Jesús tiene a favor del sábado, y es que miremos con misericordia las necesidades. Y en este caso, cuando los discípulos recogían espigas para comer y eran condenados por los fariseos por la supuesta violación del sábado. O este otro texto que Jesús dijo cuando curó al hombre de la mano seca: ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los sábados. Y acordémonos del texto de Juan capítulo 9, versículo 4, donde a punto de realizar la curación del ciego de nacimiento, dijo estas palabras: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede obrar. Bien, él tiene que hacer las obras de Jesús y en ese momento inmediatamente después hace la curación del ciego. Así que esa era obra de Dios. Él tenía que hacer esas obras de parte de Dios. Este nuevo entendimiento está atestiguado en un documento temprano, la epístola a Diogneto, fechada entre los años 130 al año 200 de la era cristiana, cuando Diogneto en el capítulo 4 dijo así: ¿y cómo no tachar de sacrílego calumniar a Dios, imaginando que nos prohíbe hacer bien alguno en sábado? ¿Cómo no decir que es sacrilegio decir que Dios prohíbe hacer el bien en sábado? Encontramos que este valor positivo y fundamental de la observancia del sábado es establecido forzosamente por Cristo a través de su programa de reformas sabáticas. El Señor actuó en sábado deliberadamente en contra de las restricciones prevalecientes, con el fin de liberar el día de la multitud de limitaciones rabínicas y así restaurarlo a su intención divina original, a saber, que sea un día de bienestar físico y espiritual para el hombre. Sin embargo, notamos que Cristo presenta su demostración del amor mediante actos de bondad en sábado, no simplemente como el cumplimiento de las obligaciones humanitarias del mandamiento, cuando el texto dice allí: le darás descanso al buey, al asno, al hijo del criado, etc., sino principalmente como una expresión de la aceptación y experiencia del creyente de la bendición que Dios le está ofreciendo. Cuando Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo les voy a dar el descanso. O sea, yo les voy a dar lo que trae el sábado, que es un descanso. Pero hay que ir hasta Él y aceptar ese ofrecimiento. Esta relación entre el sábado y el rescate o redención apareció en los evangelios de varias maneras. El descanso del sábado de Dios, por ejemplo, es presentado por Jesús no como un tiempo de holgazanería o inactividad, sino como su obrar hasta ahora. Mi Padre hasta ahora obra, hasta ahora trabaja, de Juan 5:17, en favor de la salvación del hombre. También el uso legítimo del sábado por parte de los sacerdotes para ministrar a los pecadores necesitados. Nos acordamos que esa expresión ya la hemos estudiado en Mateo capítulo 12, versículo 5, para justificar la conducta de los discípulos cuando arrancaban espigas. Pues Jesús dijo en 12:5 de Mateo: ¿o no habéis leído en la ley cómo en sábado los sacerdotes en el templo profanan el sábado y son inocentes? Profanan porque tienen mucho trabajo para hacer, pero lo hacen para salvación del hombre, todo lo que el sacerdote haga, y por lo tanto, todo lo que haga para la salvación del hombre, aun siendo sábado, con más razón, no solamente que es inocente, sino que el vehículo del sábado está hecho para eso. Encontramos la revelación suprema de su significado redentor en las afirmaciones mesiánicas y el ministerio sabático de curaciones de parte de Jesús. El Salvador, recordemos, no solo inauguró en Lucas 4:16, allí con su sermón, un sermón mesiánico y un sermón sabático del contenido de lo que significaba el año agradable a Jehová, y ya estudiamos tanto el año de remisión como el año jubilar.
eran una ampliación del sábado, el día en que Dios quería que descansara el criado, el esclavo, el extranjero, el animal, etc. No solamente que Jesús inaugura allí su ministerio sabático en el Sermón de Nazaret, sino que lo cierra allí Lucas capítulo 23, cuando las mujeres a punto de ya empezar a caer la oscuridad para guardar el sábado, las mujeres suspenden y van a guardar el sábado. Allí Jesús cumple todo ese ministerio que está ejemplificado en el sábado. Lo cierto es que su ministerio en sábado también él anuncia que su misión mesiánica era el cumplimiento de promesas de liberación que, como escuchamos, ya el tiempo sabático lo anunciaba, el año de remisión, el año jubilar. Aún el año de la esclavitud o años de esclavitud del esclavo. 6 años te servirá, cuenta Éxodo 21, también su equivalente en Deuteronomio, y al 7º quedará libre de balde, él se tiene que ir. Además, en sábado Jesús intensificó su ministerio salvador, cuando dice en San Juan 5:17, mi Padre trabaja, yo también trabajo. Hasta aquí trabaja mi Padre, yo también. Para que los pecadores a quienes Satanás ataba, nos acordamos de Lucas 13:16, cuando Jesús habla a favor de aquella mujer que había sido atada por Satanás. Y ahora Jesús en sábado, con más razón, la desataba y ella está con mucha alegría. Entonces el sábado será un recuerdo para ella de que Jesús, con su mente abierta y su posición tan agradable, de que en sábado es el momento para bendecir a la gente, para que toda la gente que se relacionó con Jesús allí en los sábados pudieran experimentar y recordar el sábado como el día de su salvación. Por eso es que no podemos coincidir con esta apreciación de Rordorf que leemos ahora en la página 70 de su libro Sunday. El mandamiento del sábado no fue meramente empujado a un segundo plano por la actividad sanadora de Jesús, simplemente fue anulado, opina este autor. Este significado redentor del sábado también lo encontramos ejemplificado en el 4º capítulo de la Epístola a los Hebreos, que ya miramos también. Aquí en Hebreos 4 se explica que el descanso del sábado, o sabatismos, que permanece para el pueblo de Dios, Hebreos 4:9, no es una experiencia material reservada exclusivamente para la nación judía, sino más bien una permanente y espiritual bendición disponible para todos los que entran por fe en el reposo de Dios. Procuremos entrar en ese reposo, nos dice Hebreos capítulo 4, versículo 11. Al cesar en sábado de su propio trabajo, siguiendo la semejanza con Dios, Hebreos 4:10, el creyente se pone a disposición para recibir por gracia y no por obras el anticipo de las bendiciones de la redención final, que a través de Cristo ya se han convertido en una certeza. Esta interpretación positiva del sábado indica que la iglesia primitiva entendió los pronunciamientos mesiánicos de Jesús. Recordemos Marcos capítulo 2, 27 y 28, la supuesta desconexión que hay en esos 2 versículos que ya estudiamos. El sábado fue hecho para el hombre, por lo tanto, el Hijo del Hombre es Señor del sábado, versículo 28. Y con esto se nos dice entonces que si el sábado en la creación fue hecho para el hombre, ahora el Hijo del Hombre, que es el Creador, Él es el Señor del sábado para confirmar que había sido hecho para el hombre, que sea de beneficio para él. Notamos que esta pronunciación de Jesús, Señor del sábado, junto con sus actividades sanadoras, ellos no lo vieron como el reemplazo del sábado por un nuevo día de adoración, sino como la verdadera revelación del significado de observar ese día. Esto es un tiempo para experimentar la salvación de Dios, lograda a través del Señor Jesucristo. Tal vez recordemos que la expresión más clara de este significado espiritual del sábado que el Nuevo Testamento le atribuye aparece en Hebreos 4, que ya consideramos. Y es en el argumento del autor que si aquel reposo se había iniciado en la creación, según Hebreos capítulo 4, versículos 3 en adelante, y que entonces las obras estaban concluidas, esto es, las obras de la creación,
los 6 días en que Dios obró la creación, ya esas obras están concluidas. No así el reposo que le siguió al siguiente día. Bien, ese reposo se renueva semana a semana, hasta que hubo un juramento en que se suspende cuando dice, yo juré en mi ira que no entrarían en mi reposo. Pero aquí se abre un nuevo día. Hoy entran en ese reposo. De eso trata Hebreos 4. Bien, para recordar nada más y reforzar este aspecto tan importante de la vigencia del sábado, por lo menos en el tiempo de Jesús y de esta comunidad cristiana apostólica. Estamos hablando de la década del 60, 70, cuando ya después de ello ya le perdemos el rastro a la iglesia apostólica. Ya no se sabe poco de ella, menos de lo que el Nuevo Testamento presenta. Pero aquí hasta ese tiempo, ¿cuál era la concepción del sábado? Bien, Hebreos capítulo 4 es el libro que nos habla al respecto. Cuando dice, entre algunos pensamientos, Hebreos 4, versículo 3, pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que se dice negativamente, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Allí el Salmo 95 ordena, no van a entrar, pero los que hemos creído entramos. Miremos más todavía cuando dice, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Pero aquí dice, no van a entrar. Y sigue diciendo más, por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron en ese reposo por causa de desobediencia, otra vez determina un día, se abre un día. ¿Cuál es? Hoy, ahora, aprovechen, entren. Es lo que Hebreos 4 quiere decir. Determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, estamos leyendo Hebreos 4:7, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un sabatismos para el pueblo de Dios. Bien, leemos el texto de Josué capítulo 21, versículos 43 y 44, donde dice que Josué no les dio el reposo. Pero aparentemente, en el libro de Josué, diría lo contrario, que sí les dio. Tratemos de buscar la armonía entre Josué, que sí dio el reposo, y Hebreos 4, que dice que Josué no dio el reposo. Bien, no es difícil entender a qué se refieren uno y otro porque son distintos. Miremos. Josué 21, 43 y 44. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella, y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. Vemos que dice que Jehová les dio reposo. Pero aquí que en Hebreos capítulo 4, estábamos leyendo esa porción, aparentemente Josué, que es el gestor de todo esto, si bien habla del texto de que Dios es el agente, pero es a través de Josué, él es el hombre, el agente que va a llevar todo esto. Hebreos 4 dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Efectivamente, el reposo que dio Jehová por medio de Josué, según Josué capítulo 21, versículos 43 y 44, fue un reposo temporal, una paz política. Esto es tomar la ciudad, la tierra, los enemigos no le harían frente en tanto se mantuvieran fieles. Pero Josué no les dio el otro reposo del cual habla Hebreos 4. ¿Cuál es? Es el reposo del Espíritu, aquel que ya Jesús había dicho. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Llevad mi yugo sobre vosotros, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, esa invitación que él hace, vengan a mí para que encuentren descanso. Ese descanso es el que está ofreciendo Hebreos 4, pero se vehiculiza a través de la observancia del sábado literal y semanal. El sábado, pues, no solamente es un descanso físico,
sino también es el tiempo de comunión para encontrar ese descanso del alma al cual Jesús nos invita: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Así estamos terminando esta primera parte de Jesús y el Día del Señor, de esta serie que hemos titulado Sábado o Domingo, una historia del cambio del día sagrado. Continuaremos con la segunda parte de esta serie que estamos teniendo, que va a tratar ya de lleno en la observancia, la nueva observancia del domingo, cómo apareció, cómo surgió, si en Jerusalén o fuera de Jerusalén, en el tiempo de los apóstoles o posterior a ellos. Esta serie es la que continuará a esta que terminamos en esta primera parte con la presentación del tema Jesús y una advertencia sobre el sábado. A quienes nos acompañaron, gracias por haberlo hecho, y nos encontraremos con la siguiente parte. Hasta entonces.